través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Conversamos de educación y también de investigación en Academia Libre en la medida en que esa investigación implica buscar documentos, antecedentes sobre los procesos lectivos que aporten a un debate, a una reflexión en la materia y en el contexto en que se está viviendo en el país la pandemia. La pandemia golpeó duramente al sistema educativo chileno, se retrasó el aprendizaje, aumentaron las brechas educativas y la salud mental de estudiantes y equipos educativos se deterioró. El gobierno ha brindado escasísimo apoyo a las comunidades educativas y se ha centrado en el regreso a clases presenciales. Quien señala esto es Gonzalo Muñoz Stuardo, investigador en educación, pero además ex jefe de División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile entre los años 2014 y 2016, además de miembro del Consejo de la Agencia de Calidad de Educación. Es importante conocer la visión que en estos temas tienen personas que alguna vez han sido autoridad. Señala Gonzalo Muñoz Stuardo que en este marco el debate constitucional brinda además la oportunidad para sentar las bases de un mejor sistema educativo más allá de la emergencia que se está viviendo. Y en un paper que redacta sobre estos temas, señala lo siguiente: 2021 será uno de los años más desafiantes que habrá conocido la política educacional chilena. Más allá de la incertidumbre que seguirá rondando al sistema escolar respecto al retorno a la actividad presencial, se enfrentarán dos desafíos que solamente podemos abordar con estrategias y acciones consistentes. 1. Responder a la urgencia educacional provocada por la pandemia y sus distintas crisis. Y 2. Sentar las bases de un mejor sistema educativo para las próximas décadas en el marco del debate por una nueva constitución. Se trata de un ciclo inédito para el debate de política educacional, que requerirá niveles de diálogo y transparencia también inéditos. Más allá de la fecha en que el sistema logre retomar su funcionamiento entre comillas regular, señala, acotando que necesitamos urgentemente un programa claro y con recursos para que los estudiantes puedan asimilar los procesos educativos. Este año se harán visibles las consecuencias socioeducativas de la crisis por la que estamos atravesando. De ellas, 3 son las más importantes. Primero, el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. Este estará lejos de lo que las bases curriculares fijan como expectativa y también de lo que muchas comunidades educativas priorizaron. Aun cuando es temprano para un análisis concluyente, sabemos que el tiempo que niños y jóvenes han podido invertir en sus estudios es, en promedio, menos de la mitad de lo que implica su tiempo en la escuela, con una enorme disparidad entre niveles socioeconómicos y cursos. Sabemos también
que para los propios actores del sistema educativo este será uno de los aspectos más desafiantes del regreso a clases hipotético, pues un 80% de los directores y directoras de centros educativos en Chile considera que el atraso en el aprendizaje de los estudiantes será significativo y un porcentaje similar cree que las brechas entre los colegios se acrecentarán. El análisis que hacen otros países con mayor nivel de desarrollo es similar. Las autoridades en el Reino Unido, por ejemplo, incluso con las aperturas parciales de su sistema escolar, han estimado recientemente que una mayoría de los estudiantes se ha retrasado al menos 6 meses en un proceso de aprendizaje. A pesar de que los niños, niñas y jóvenes han desarrollado otras habilidades muy importantes en el contexto del confinamiento, autonomía, capacidades para usar tecnología y colaboración en actividades domésticas, la recuperación de algunos aprendizajes esenciales será una tarea clave de 2021 y parte importante del esfuerzo de la política y los propios actores del sistema deberá ponerse allí, ojalá desterrando la idea de pérdida de aprendizaje que el propio Ministerio de Educación por momentos ha enfatizado. Hay tiempo para recuperar lo fundamental. Chile es uno de los países con más horas de clase en el mundo y el foco tenemos que ponerlo en cómo hacer que esa recuperación esté muy conectada con las necesidades de cada contexto, se centre en la equidad de los aprendizajes y evite transformarse en una nueva fuente de agobio para los niños y las comunidades educativas. Un segundo efecto de la crisis es el deterioro de la salud mental y el bienestar socioemocional de estudiantes y de los equipos educativos de las escuelas. Aunque no ha pasado suficiente tiempo para conocer las secuelas psicológicas que provocará la pandemia en los niños, el debate internacional sobre esta materia toma cada vez más fuerza y el diagnóstico general es muy preocupante. Los efectos de la incertidumbre, el aislamiento y la situación familiar y la salud mental de niños y adolescentes serán de corte mayor, afectando su capacidad de aprender y desarrollarse integralmente. La evidencia de la que disponemos en Chile muestra con claridad que este fenómeno es más extendido y complejo en el seno de las familias más desventajadas socialmente, cuestión que ha afectado drásticamente el proceso de aprendizaje a distancia de esos niños. Los directores y directoras escolares de nuestro país consideran que después de generar confianza en las familias para que hipotéticamente envíen a los niños a los centros, el bienestar socioemocional será el problema más importante que deberán resolver en los próximos meses. Ahí hay que poner atención. En este discurso se está priorizando de todos modos el regreso a clases sobre el bienestar socioemocional. A nivel de docentes, la situación es igual de complicada. Un estudio reciente muestra que el nivel de estrés de los profesores ha ido en aumento y que cerca de la mitad de ellos autorreporta dificultades en su vida cotidiana que dan cuenta de síntomas indicativos de presencia de psicopatología. Otro estudio concluyó que un 85% de los y las docentes afirma tener un alto desgaste emocional fruto de su trabajo en este contexto de crisis. La consecuencia de la pandemia en el estado mental y emocional de las familias y docentes tiene el carácter de emergencia y requerirá también una atención prioritaria desde las políticas educacionales en coordinación con otros sectores. La tercera consecuencia es la ampliación de las posibilidades de exclusión educativa, que como sabemos afecta principalmente a niños y jóvenes de contextos vulnerables. En Chile, antes del COVID-19,
cerca de 180.000 niños y jóvenes se encontraban fuera del sistema escolar, mientras que anualmente un 1% y un 2,5% de los estudiantes abandonan la educación básica y media respectivamente. El tema al que en este programa aludíamos la semana pasada. A pesar del esfuerzo que han puesto las comunidades educativas en sostener el vínculo con los niños y jóvenes, y que distintos actores reconocen que las escuelas y sus equipos han logrado ir retomando el contacto con la mayoría de sus estudiantes durante el segundo semestre del año anterior, de 2020, una estimación del Mineduc indica que en un escenario pesimista se podría llegar a más de 80.000 estudiantes adicionales fuera del sistema. Uno de esos estudios levantó la visión de los directores de escuela que confirma esta alerta. En agosto pasado, un 7% de los estudiantes no había tenido contacto alguno con su establecimiento educacional respectivo. La UNICEF ha llevado estas estimaciones a toda América Latina, donde se proyecta que más de 3 millones de niños, niñas y jóvenes, debido a los devastadores efectos económicos y sociales de la pandemia, podrían no regresar más a la escuela, aun cuando la magnitud real de la exclusión de niños y jóvenes post pandemia se irá conociendo gradualmente. Es evidente que este es otro campo de acción prioritario para las políticas educacionales. El escenario de educación en contexto de emergencia tensiona a las políticas educativas y obliga a desarrollar respuestas consistentes y empáticas con la realidad educacional actual. Esto es altamente complejo para un Mineduc que, antes de la pandemia, no había logrado construir una agenda sustantiva y que, desde la llegada del COVID-19, ha puesto prácticamente todas las fichas en el retorno a clases presenciales, sin ser capaz de generar una base de condiciones y entendimiento con las comunidades educativas que lo haga posible a gran escala. Durante 2020, los apoyos e inversiones para enfrentar la pandemia y sus efectos desde el sistema educativo fueron débiles, como revela la percepción de los propios protagonistas del sistema. Los avances que se han logrado en este periodo especial, como la flexibilización de la normativa y del uso de recursos, la creación de un canal educativo de televisión o la implementación por parte de la Agencia de Calidad de un sistema de mentoría a directivos escolares, han sido eclipsados por decisiones que han desconcertado al sistema educacional, como las vacaciones anticipadas y la insistencia con el CIMSE, por la confrontación política permanente con quienes debieran ser aliados y parte de las decisiones, sostenedores y profesores, dice, y por una estrategia comunicacional errática y casi únicamente centrada en el regreso a clases. Después de este ingrato periodo para la política educacional, lo razonable sería diseñar e implementar un plan de trabajo a 4 a 5 años en base a un acuerdo amplio que, en línea con lo planteado, se proponga: 1. Sostener y mejorar los niveles de aprendizaje que cada centro educativo estaba alcanzando antes de la pandemia. 2. Contribuir al bienestar socioemocional de los estudiantes y sus familias por medio de una escuela abierta, con recursos suficientes y receptiva a los efectos de la crisis en esta dimensión. Y 3. Asegurar la trayectoria educativa de todos los estudiantes, que nadie se quede atrás ni abandone la educación obligatoria. El plan debiera partir por sistematizar y tomar algunas recomendaciones que los organismos internacionales y otros agentes han puesto sobre la mesa, contextualizándolas por medio del diálogo con los actores organizados de la educación.
Por cierto, el plan deberá contar con un presupuesto especial que revierta la incomprensible señal de empobrecer los fondos para educación que se ha dado con el presupuesto 2021 para desarrollar acciones extraordinarias en un momento igualmente extraordinario. Algunos ejemplos de estas medidas son: a. La estabilidad económica de todas las escuelas y liceos subvencionados por medio de un financiamiento por matrícula al menos por 3 años. B. La implementación de un programa nacional de aceleración de aprendizajes que permita que ningún niño o niña se atrase significativamente en su trayectoria educativa, apostando por modalidades como escuelas de segunda oportunidad y la educación de adultos. C. La creación, en coordinación con el Ministerio de Salud, de una estrategia de salud mental para estudiantes y profesores. D. La dotación de conectividad y computadores personales para todos los estudiantes del 60% más vulnerable del país, pues el sistema escolar funcionará en modalidad híbrida un buen tiempo más. Y E. El aseguramiento de condiciones básicas, alimentación y útiles escolares para todos los niños y jóvenes de la educación financiada por el Estado para cuando sea posible un regreso presencial a clases. Asimismo, el plan debiera contemplar nuevas orientaciones para recuperar flexibilización y priorización curricular. Más allá, por cierto, del año 2021 en curso, como se hizo hasta el momento, y un plan de evaluaciones que disminuya significativamente la presión sobre las comunidades educativas. En este momento, el Consejo Nacional de Educación se encuentra evaluando una propuesta del Mineduc para los próximos años. Desde luego, este plan de emergencia no tiene por qué desconocer otros esfuerzos de planificación, como la Estrategia Nacional de Educación Pública, publicada en septiembre pasado en el Diario Oficial, ni implica descuidar la implementación de leyes de la República, como la Ley de Inclusión, sino más bien coordinarse con ellas y añadir una capa de acciones específicas para enfrentar el escenario de crisis. Tampoco se trata de anular el impulso con el que muchas comunidades educativas y administradores, sostenedores, han ido desarrollando sus propias respuestas, pero sí de dotar todas esas experiencias de recursos y apoyos pertinentes como los presupuestos. La autonomía de las comunidades debe ser un valor para cuidar en este proceso, aunque no puede ser nunca la respuesta principal desde las políticas a los problemas del sistema educacional, advierte. El abordaje de la urgencia deberá convivir con el inicio de un debate en torno a los fundamentos del sistema educativo chileno para las próximas décadas en el marco de la Convención Constitucional. Aunque sabemos que la Constitución no modificará por sí misma los procesos ni resultados educacionales en el corto plazo, sus definiciones serán críticas para construir un sistema educativo que sea coherente con el propósito de asegurar el derecho a una educación de calidad para todos. Pero, ¿cuáles son las transformaciones esenciales que debiéramos discutir? Una vez definido el contenido del derecho a la educación, una de las primeras tareas que tendrá la Convención en esta área, ya que expresamente la Constitución actual no profundiza en las características ni áreas que comprende este derecho, 3 conversaciones serán las cruciales. La primera de ellas tendrá que ver con las responsabilidades y obligaciones que asumirá el Estado y por tanto la sociedad en su conjunto respecto a la educación en general y sobre todo respecto a la educación pública. Un paso adelante sería avanzar en una lógica de garantías explícitas, por ejemplo, a nivel de financiamiento o de acceso a recursos esenciales, al mismo tiempo que recuperar la prioridad que el Estado le asigna a la educación pública como espacio privilegiado
para el desarrollo de su propuesta educativa, como ocurre en todo el mundo desarrollado y que es prácticamente imposible en Chile, dado el actual marco constitucional. La pandemia ha dejado en evidencia que, más que seguir apostando por la privatización de los derechos, la mejor manera de protegernos es con sistemas públicos robustos, que tengan la capacidad de responder de forma coordinada y equitativa a los problemas. La nueva Constitución debiera aprovechar y fortalecer el impulso de cambio institucional que se está desarrollando con la educación pública, desmunicipalización, por medio de un compromiso explícito del Estado por transformar a este nuevo sistema en el referente de calidad para la educación escolar en Chile. Una segunda discusión fundamental tendrá que ver con el rol de la educación privada y la forma en la que vamos a entender la libertad de enseñanza, principio presente en la mayoría de las constituciones de los países de la OCDE. El desafío consiste en fijar ciertos principios y obligaciones para todos quienes participen en la provisión educacional, superando la concepción limitada de libertad de enseñanza que hemos usado en Chile, centrada en el derecho de personas e instituciones de abrir y administrar colegios, es decir, lucrando, supeditándola siempre al derecho a la educación de los niños y privilegiando lo verdaderamente importante, que el proceso de enseñanza opere en un contexto de libertad y diversidad de proyectos educacionales. Por cierto, no tendría ningún sentido, dice, centrar esta discusión solamente en la educación financiada por el Estado, por lo que el debate constitucional será también una oportunidad única para redefinir el rol de la educación particular pagada, intencional y tradicionalmente ausente en el debate normativo que hemos tenido en Chile. Lo razonable sería, siguiendo la experiencia internacional, acota, que los colegios privados pagados operen dentro de un marco normativo que regule sus cobros y beneficios tributarios, que asegure sistemas de admisión no discriminatorios, que promueva una composición social diversa y que establezca compromisos de colaboración que estos colegios tengan con las comunidades educativas con financiamiento público. Esto permitiría contar con un sistema de educación particular que al menos no profundice las desigualdades, fortaleciendo de paso su aporte al desarrollo de la educación nacional más allá de sus propios muros. Una tercera discusión relevante debiera ser el rol de la docencia en la sociedad chilena, avanzando idealmente en el deber del Estado de asegurar a los educadores y educadoras ciertas condiciones para el ejercicio de su función. Como también ocurre en otras cartas fundamentales, España y Portugal son ejemplos de ello, la nueva Constitución ofrece la posibilidad de reconocer y comprometerse con la profesión docente, fortaleciendo su valor social y asociando a ella ciertos derechos como el desarrollo profesional permanente, la participación en sus comunidades educativas y la libertad de cátedra. En este ámbito, la gran ventaja es que la Constitución vigente nada afirma al respecto, por lo que toda la energía debiera ponerse en la construcción de un acuerdo de futuro, obviamente en diálogo con los profesores y profesoras organizados. En ese complejo proceso de revisión de las bases de nuestra educación, la forma será también el fondo, por lo que uno de los retos cruciales de las políticas y autoridades educacionales consistirá en generar mecanismos de debate y participación para que los actores del sistema educativo puedan plantear su voz. La Convención Constitucional podría incorporar en su reglamento un espacio de diálogo con el mundo educacional organizado,
pero desde la institucionalidad educacional, Mineduc y sostenedores fundamentalmente, habrá que hacer un esfuerzo mayor, generando espacios y tiempos para que las comunidades educativas puedan debatir y aportar con ideas y propuestas a la nueva Constitución. No sería razonable dejar al sistema educacional fuera del debate por sobre su propio futuro. Los actores del mundo educacional tendremos, señala el autor, una posibilidad única para mirar críticamente lo hecho durante las últimas décadas y establecer democráticamente los márgenes y horizontes de nuestro sistema educacional, lo que a su vez definiría el marco para un nuevo ciclo de políticas, medidas legislativas y administrativas que inevitablemente se abrirá en el país una vez que contemos con una nueva Constitución. Son los términos con los que se expresa Gonzalo Muñoz Stuardo, investigador en educación de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y ex jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación en el periodo 2014-2016, además de ser miembro del Consejo de la Agencia de la Calidad de la Educación. Lo primero que cabe señalar es que hay un par de críticas que este autor e investigador realiza al actual gobierno respecto de la coyuntura en educación, que parecen a todas luces muy razonables y que hemos compartido en otros capítulos de este programa en la materia. De una parte, cuestiona frontalmente la obsesa prioridad que el Ejecutivo ha tratado de dar a la idea delirante e irresponsable de un retorno a clases dada la gravísima situación de pandemia que enfrenta el país. La segunda línea de cuestionamiento que plantea Gonzalo Muñoz Stuardo en su paper dice relación con los absolutamente insuficientes y pobres recursos económicos que, dada la emergencia, ha dispuesto la autoridad central en la coyuntura, en la contingencia, en el ámbito de la educación. Desde luego, suscribimos esa observación. También en esa línea, la que el autor señala que no solo los recursos son escasos dada la coyuntura actual, sino que también, visto desde una perspectiva histórica, el presupuesto 2021 representa un retroceso económico para el sector educacional y ni siquiera una mantención de las condiciones actuales. En esos puntos, desde luego, se puede concordar en esas dos críticas. También, en un tercer orden de cosas, cabe coincidir con el autor respecto de las oportunidades que abre el debate sobre nueva constitución en el ámbito de la educación. Este autor ha subrayado, como todos los estudios que hemos informado en Academia Libre, sobre la ampliación de las brechas de aprendizaje y de oportunidades que en el contexto de la enseñanza reducida a las paredes de cada hogar se producen en las viviendas de los muchachos más pobres respecto de los que pertenecen a familias
enriquecidas. Toda la evidencia apunta en esa dirección, pero no deja de llamar la atención, a pesar de toda esta crítica, que el autor, insistimos, ex jefe de la División de Educación General del Mineduc, hace a la actual autoridad, porque hay un punto en que coincide plenamente con ellos, por omisión. Si es verdad que se producen brechas mayores de desigualdad en el proceso de aprendizaje y en las oportunidades de los escolares que pertenecen a hogares más pobres, ¿por qué entonces en la materia las políticas solo debieran reducirse acotadamente a financiar el ámbito de la educación? Si toda la evidencia, si toda la estadística disponible muestra que la desigualdad social es el factor central de las brechas educativas, entonces las políticas públicas y la disposición de recursos, pero también la transformación de los cuerpos normativos mayores como la Constitución, debiesen centrarse en aplacar, reducir y terminar con la brecha social. Porque lo contrario, decir primero que la brecha social produce desigualdades en educación, entonces ataquemos solo las desigualdades en educación, es, dicho en buen castellano, cinismo puro. Es algo mucho más básico que un reformismo. Es como si quisiéramos que la causa negativa, la desigualdad social per se, estuviese siempre alimentando las consecuencias nefastas sobre las cuales simplemente vamos a establecer con algunos pesos un pequeño maquillaje para que no se note tanto. Parece que allí hay un consenso bien grande entre quienes son y quienes han sido en los últimos años autoridades y asesores del Ministerio de Educación. Eso toca a más de una administración de gobierno, no solo a un bloque. Es un punto, evidentemente, que hay que tener en cuenta, y me parece que es positivo conocer esas miradas divergentes y no solamente quedarse con la propia. Solo en la medida en que conocemos la opinión de quien está en el establishment y lo promueve, podemos desarrollar mejores argumentos para transformar ese estado de cosas. Y por supuesto que el camino hacia una nueva constitución abre esa oportunidad exactamente en la medida en que nos informemos y después opinemos. Driving me insane.
take a Greyhound bus, carry me away from the house. Tell me what have I gotta lose if I'm walking on down Columbus Avenue. Bars all are closing 'cause it's 1:45. Every town I go to is like a lark without a key. Blues I leave behind keep catching up on me. Let me tell you, they're catching up on me. They're catching up on me. Catching up on me. Catching up on me. Catching up on me. En el plano del desarrollo de la cultura y las artes, hay una noticia que se ha producido en los últimos días, no en Chile, sino que en Francia, pero que es muy relevante para la mirada que sobre el tema se tiene en todo el mundo, incluido nuestro país. Porque ocurre que la mayoría de diputados de Francia aprobó a fines del año que acaba de concluir una ley patrocinada por el presidente Emmanuel Macron que da luz verde a la transferencia de la propiedad de diversos objetos de arte en beneficio de Senegal y de Benín, cuyas reclamaciones oficiales al respecto comenzaron en el año 2016. Decisión moralmente justa, pero quienes votaron en contra dicen, aseguran, opinan que sería ilegal, cito textual, porque esas obras pertenecen a museos franceses y son por lo tanto inalienables. No pueden ser secuestradas, ni cedidas, ni vendidas, agregan quienes perdieron esa votación en el Congreso francés. Derechos, alegan, sin fecha de caducidad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del brillante porvenir que ha tenido siempre la guerra. Estamos hablando de que las políticas expansionistas, colonialistas, imperialistas de las principales potencias del mundo y también en los países subdesarrollados ha operado el más vergonzoso bandidaje en materia artístico-cultural. Se ha procedido a robar, a sustraer piezas únicas que dan cuenta del desarrollo cultural del pueblo avasallado. El caso que estamos viendo corresponde a una potencia que se hizo dueña del mundo en un momento de la historia, ¿verdad?, a Francia, de buena parte del mundo, digámoslo, en el periodo napoleónico. Esta ley podría abrir la caja de Pandora que encierra, por ejemplo, las obras europeas y egipcias requisadas justamente por Napoleón. De hecho, un hoy olvidado arqueólogo y político francés, Quatermain de Quincy, quien vivió en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, en sus polémicas cartas a Miranda, se refiere a Francisco de Miranda, de 1796, reprobaba ya el pillaje sistemático de las tropas del Corso, como decía él. La ministra de Cultura de Francia, Roselyne Bachelot, trató de calmar
los ardores en medio de este debate y de la norma que busca restituir estas obras de arte y de cultura a los pueblos africanos, diciendo: esta ley no sentará jurisprudencia, tampoco instituye un derecho general a la restitución. Y en cuanto a la supuesta ilegalidad que alegan los opositores, Benedict Savoy fue tajante. La ley muestra el camino, el derecho la enmarcará. Savoy es historiadora del arte francesa, cuyas clases en el Collège de France convocan fans y su laboratorio berlinés. Envidias es capaz de citar en provecho de sus teorías contra botines de guerra y apoderamientos coloniales voces de todas las épocas, desde Cicerón hasta Voltaire. En el despacho que le concedió el Collège de France en el barrio latino de París, Savoy tradujo en páginas y en peso 40 volúmenes de nomenclatura y más de 3 kilos en la balanza el registro de obras africanas en museos franceses que levantó junto al economista senegalés Falwan Sarr. 40 volúmenes de nomenclatura sobre las obras requisadas a los africanos. El dúo fue designado por Macron en 2018 para ratificar las promesas de su discurso de finales del año 2017 en Burkina Faso. Pero si la pérdida de contexto afectaría, según Quatremer, a toda obra incautada, ¿por qué razón fue acordado este privilegio africano? Para Sarr, la razón es clara. Casi un 90% del arte africano está hoy fuera de ese continente. Y es un caso singular. A pesar de la colonización, Australia, Egipto, América Latina cuentan con numerosos museos e importantes colecciones de sus obras. 90%. Subrayo la cifra porque es un escándalo mayúsculo. El 90% de las obras creadas en África están fuera de África en manos de los que avasallaron esos pueblos en nombre de la guerra. En Francia, el primer depositario de obras africanas, con 70.000 de las 90.000 obras consignadas por Farr y Savoy, es el Museo de Quavranly-Jacques Chirac, especializado en civilizaciones no europeas, auténtica pasión del ya fallecido presidente. Un dato interesante: su actual director, Emmanuel Casarserieux, es el primero de un museo francés nacido en la Francia de ultramar. Otro dato de Sarr sobre la peculiaridad del caso africano: la mayor parte de las posesiones francesas está fechada entre 1885 y 1960, es decir, en pleno periodo colonial, y añade que la situación de dependencia invalida incluso la excusa de que ciertas obras fueron adquiridas. La operación, como el importe, eran inadecuados y la transacción desigual. Para demostrarlo, compararon facturas con valores del mercado francés del arte. Cuando la misión Dakar-Djibouti de 1931 paga 7 francos, el precio que en París pagaríamos por una docena de huevos, por una máscara sagrada, ese mismo mes una máscara Dogon vale 200 francos
promedio en Dreux, centro de subastas parisino, donde las mejores piezas decuplican esa cifra. Un abismo, por supuesto. Una brecha de 22 veces de diferencia en muchos casos de estas piezas. Savoie agradece haber contado con, comillas, una excelente base de datos, una excepción en Europa. Detalle importante porque la historia de las colecciones africanas es europea. De hecho, en 2017 Savoie renunció a la Comisión Alemana de Restituciones porque, cito de nuevo textualmente, se niegan a situar el origen de sus colecciones constituidas en gran parte en el período colonial, es decir, saqueo puro al arte y la cultura. Un año más tarde, el director del Victoria y Albert Museum de Londres, otro domicilio de incautaciones, daba largas con su proposición de préstamos a largo plazo en lugar de restituciones. ¿Qué es esa ambigüedad? Según el informe, de los más de 500.000 objetos de arte salidos de Congo-Kinshasa durante el periodo colonial, 60.000 duermen en el British Museum y 120.000 en el Museo Real belga, situado en la zona flamenca, en el Parque de Tervuren. Fue creado en 1898 a la mayor gloria del proyecto colonial. Si promueve nueva museografía para devenir un espacio de diálogo entre europeos y africanos en pie de igualdad, hasta ahora solo devolvió 144 piezas al Museo Nacional de África. 144 piezas devueltas cuando tenemos un saqueo de 500.000 de un lado y de 120.000 en otro. Claro que sí, Benín es el principal beneficiario de la ley francesa recién aprobada, es lamentablemente también el único país africano que solicitó restituciones en la materia. Marie-Cécile Chinsou, directora de una fundación de arte contemporáneo en Cotonou, capital económica de Benín, matiza: contra lo que se puede imaginar, el tema del patrimonio cultural apasiona. Un ejemplo: en 2006, la exposición de 30 obras del Tesoro Real de Benín, prestadas por el Khoa Branly, convocó a 275.000 visitantes. Las 46.000 obras que podrían salir ahora de las colecciones nacionales de Francia plantean otra duda. ¿Para ir a dónde? Según el informe, a los estados cuyas fronteras actuales correspondan a las zonas del pillaje realizado durante la colonia. Especialistas afirman que restituir la máscara sagrada de una etnia al poder central puede provocar nuevas polémicas. Sark y Savoie responden con la misma eficacia y claridad con las que trabajaron. Los países africanos reciben copia del informe con el detalle de las obras, que apoyará por primera vez sus reclamaciones. El resto, agregan, es un asunto interno de países independientes. Uno esperaría que efectivamente, más allá de la controversia interna que ha producido esta ley en Francia, se trate de una norma no solo esperanzadora, como asoma hasta acá, sino de una norma que efectivamente se materialice y que no termine convertida en una especie de gesto simbólico que finalmente restituya
un número ínfimo y ridículo de piezas de arte de estas culturas milenarias de África que, como decíamos hace un momento, han perdido a través de este pillaje vergonzoso de las grandes potencias europeas prácticamente el 90% de las obras de arte y cultura de las que disponían. Si alguien cree que este tipo de conducta matonesca es patrimonio exclusivo de las potencias respecto de pueblos vencidos, lamentablemente tenemos que recordar que no es así, que también eso ha ocurrido entre países subdesarrollados, y un caso muy concreto de aquello, muy lamentable, lo tenemos en el marco de la Guerra del Pacífico. Porque una vez concluido ese conflicto, desde luego conflicto bélico patrocinado por los intereses económicos de Inglaterra, se comprobó que Chile había saqueado brutalmente los libros de la Biblioteca Nacional de Lima, una de las bibliotecas más maravillosas y voluminosas con las que contaba América Latina en la época, saqueada completamente por las tropas chilenas. ¿Acaso para ilustrarse? ¿Acaso para cambiar su sensibilidad? ¿Acaso para que los chilenos disfrutáramos de esas obras? No. Robo puro y vulgar en el peor sentido de la palabra, porque formas de abusar en periodo de guerra hay muchas. Y una de esas formas de vasallaje es justamente la que atañe al sector artístico cultural. Y si es lamentable que eso ocurra de una potencia a un país pobre, como en el caso de lo que ha ocurrido con Benín y Francia, es patético que algo semejante ocurra además entre dos países que son ambos al mismo tiempo pobres. De modo que uno puede esperar que, al contrario de lo que dice la ministra en Francia, esta ley aprobada sí genere jurisprudencia internacional en la materia, y precisamente en favor del arte y la cultura de los pueblos sean restituidas estas grandes obras a los pueblos gracias a cuyo trabajo nacieron. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.